Cuando viajamos hay algo que todos queremos: llegar a tiempo. Y en eso, Aeroméxico sigue haciendo historia. Por segundo año consecutivo fue reconocida como la aerolínea más puntual del mundo, según el ranking global de Cirium. En 2025 operó casi 200,000 vuelos, y más del 90% llegaron puntuales. Un logro que no solo habla de eficiencia, sino del trabajo de miles de personas todos los días. Así que ya sabes, cuando el plan es llegar a tiempo, Aeroméxico tiene muy claro que ahorita es ahorita. Lo que hay que saber. Expansión Daily. Oposición y empresarios impulsan plan legislativo para congelar cuentas. Morena nombra Dream Team para enfrentar a elección de 2027 y Marea Ciclista inunda Tlalpan. Es lunes 20 de abril, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te saludo con mucho gusto, gracias por acompañarnos y disfrutar un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Lidia Arista, reportera de Expansión Política. Qué gusto tenerte por aquí, Lidia, ¿cómo estás? Hola, Beto, muy buenos días a todos. Ayer te vi en la meta, Beto. Ayer coincidimos, hicimos ejercicio, un domingo en el que corrimos. Ya estaremos platicando también un poquito sobre la actividad deportiva que hubo en la Ciudad de México con el tema del deporte. Pero ¿qué te parece, Lidia, si primero pues nos arrancamos con temas de la agenda? Oye, qué interesante el tema. Como tú sabes, la Corte hace ya algunos días aprobó el tema de congelar cuentas y bueno, pues esto ha puesto inquietos a muchos personajes y ahora la oposición y los empresarios están impulsando un plan legislativo porque buscan que esta iniciativa pues la modifiquen, la ajusten, de manera que dé más certeza, de manera que haya reglas más claras. Lidia, ¿cómo ves este tema? Así es, Beto. Este asunto viene del pasado 6 de abril, cuando se realiza una reforma al artículo 116 de la Ley de Instituciones de Crédito. Aquí la clave, Beto, es que se autoriza el bloqueo de cuentas bancarias si se considera que hay indicios suficientes de que éstas tienen relación con operaciones ilícitas. Entonces, por supuesto que esto ha generado inconformidad e incertidumbre. Y mira, aunque la Corte es, digamos, quien tiene la última palabra, pues hay quienes están buscando, por ejemplo, empresarios y legisladores, pues que el poder legislativo pueda tomar el tema en sus manos. Este tema, por supuesto, hace unos días llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum y ella decía que si no hay ningún indicio, pues entonces la UIF, que es la encargada de congelar las cuentas, pues no tomaría esta medida y decía: hemos bloqueado 5,000 millones de pesos y hasta ahora no se han quejado, ella comentaba, y también comentaba, pues los empresarios no tienen por qué preocuparse porque si no hay nada, digamos, irregular en sus cuentas, pues no van a ser bloqueadas. Y también resaltaba que esta es una de las tareas que tiene la UIF, que es como evitar evitar que haya lavado de dinero. Entonces, por eso se están tomando estas medidas. Pero por supuesto, hay quienes dicen, se está violando la presunción de inocencia porque, pues si hay un indicio, te congelan una cuenta. Sí, Lidia, es que creo que una de las grandes reclamos es que justamente el tema de que si hay indicios, pues para muchos se queda como muy ambiguo y eso es lo que tiene pues inquieto a varios empresarios. Fíjate, tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente nacional de la Coparmex, Juan José Sierra. Él dice que esta decisión incluso podría elevar el riesgo. Este es un indicador que, digamos, se utiliza mucho para ver qué tanta certeza hay en un país para invertir, qué tantas garantías hay de que la situación, la condición económica se presten para que tú, inversionista, tengas tu capital, lo hagas rendir y además, sobre todo, además de hacerlo rendir, pues que tengas la seguridad de que no va a haber cambios en las reglas de juego, de que podrás, digamos, seguir invirtiendo, seguir cosechando pues de tu capital. Y esto, pues con este tema del congelamiento de cuentas y con esta ambigüedad con la que se queda, lo que dice Juan José Sierra de la Coparmex
es que también se puede afectar la percepción de inversionistas nacionales e internacionales y esto pues apagar el apetito por invertir en México. Y tú sabes que uno de los detonantes para el crecimiento económico, para la prosperidad, para el desarrollo de un país, pues desde luego es la inversión. Así es, sobre todo con los tiempos tan complejos, ¿no? En materia económica a nivel mundial. Y nuestra compañera Karina García también habló con José Joaquín Zapata, que él es coordinador de la Comisión sobre el Lavado de Dinero de la Barra Mexicana de Abogados, y él lo que explicaba es que esta decisión, que además fue tomada por, digamos, la nueva Corte, esta que se eligió a través del voto ciudadano, pues vulnera garantías, entre ellas, por supuesto, el derecho de audiencia, la presunción de inocencia, y lo que les preocupa es que se están permitiendo algunos criterios como muy laxos, porque no queda claro cuándo sí o bajo qué condiciones no. Hay una pues supuesta o un supuesto lavado de dinero o recursos ilícitos en tu cuenta. Entonces lo que dicen, esto queda como muy abierto y lo que se necesitan son estos criterios muy claros. Sí, Lidia, porque además pues lo que están diciendo es, ahora nos van a bloquear y después nos van a dar la oportunidad de explicar, ¿no? Cuando pues, digamos los procedimientos deberían ser al revés. Explícanos, si no hay argumentos, si no hay pruebas de que todo está en orden, pues entonces sí ya procede el bloqueo. Pero aquí la situación va a ser diferente, o más bien al revés, y bueno, eso es lo que inquieta, porque se va a congelar mientras va a haber una afectación económica, incluso familiares podrían verse afectados. Ya estaremos dándole seguimiento a ver cómo prospera pues esta iniciativa que estará impulsando la oposición, los empresarios. Lo que sí, Lidia, es que congelar cuentas puede ser una herramienta poderosa contra el crimen, pero lo que hemos dicho ahorita es que sin reglas claras también puede convertirse en un riesgo para la inversión y la confianza, así que el reto no es solo combatir el dinero ilícito, sino hacerlo sin debilitar el Estado de Derecho. Ya que estamos hablando de confianza y que no solamente tiene que ver con el sistema financiero, sino también en el político, hay otro frente donde esa estabilidad también está en juego. Lidia, muy interesante porque ya se están moviendo algunas piezas del ajedrez, ya pensando en 2027. A los mexicanos nos encanta ser inmediatos, ¿no? Estamos en 2026, todavía ni siquiera la primera mitad y ya estamos pensando en 2027. Lo que sí es que Morena ya tiene su Dream Team para enfrentar la elección, justamente la elección intermedia del 2027. Beto, y pasando junio del 2027 estaremos hablando del 2030, porque así somos de adelantados. Así somos. Pues sí, fíjate que la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum pues comentó que casi se va de espaldas, así lo dijo, cuando una de las secretarias de su pues gabinete legal le dice que va a renunciar porque se iba a incorporar a Morena. Estamos hablando de Citlali Hernández. Ella era la encargada de la Secretaría de Mujeres, pero pidió separarse de su cargo porque regresa a Morena. Ella había sido secretaria general del partido junto a Mario Delgado y ahora va a asumir la Comisión Nacional de Elecciones, esta presidencia que es un órgano clave en la definición de candidaturas y alianzas para las elecciones del próximo año. Aquí queda clarísimo, nos decía un experto que entrevistamos, que la presidenta está interviniendo en el partido porque, Beto, audiencia, el partido está enfrentando momentos complicados, sobre todo con sus aliados, que hablamos del PT y del Partido Verde Ecologista de México. Uh-huh. Pues se hablaba de que no, que sí, que si no van en alianza. Hubo ahí algunas diferencias con algunas reformas. Entonces, saben los tres partidos que juntos, digamos, son poderosos. Entonces, Citlali Hernández tiene la misión de generar estas alianzas. Sí, Lidia, y no es menor el asunto, porque si bien hemos visto como estas divisiones de pronto con estos partidos con los que han formado la alianza y han logrado empujar algunas reformas, no todas, algunas reformas constitucionales que les obligan a hacerlo con mayoría absoluta. Bueno, pues el tema es que pues van a ser necesarios reconstruir, tejer esas alianzas, sobre todo porque se busca conservar la mayoría en la Cámara de Diputados. Hay que, pues también tienen que pensar en la segunda mitad del sexenio, digamos, seguir construyendo lo que ellos le han llamado el segundo puente, y también tienen que consolidarse con mandatos consecutivos en 12 estados, avanzar en invasiones opositores. Por ejemplo, estados que van a querer retener son Sonora, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Campeche, Guerrero, Quintana Roo, Tlaxcala. Esos estados hoy los tienen,
pero no hay certeza de que los mantengan. Entonces, bueno, pues Citlali junto con gente muy cercana a ella, pues van a buscar eso, y junto con los partidos, como decíamos, con los que se han aliado, pues sacar provechosas reformas que hagan que el partido en el poder pues siga manteniendo la fuerza, la presencia que hoy le vemos. Además, en el 2027 se va a renovar el Congreso local, que es en la Ciudad de México, y las 16 alcaldías. Recordemos que cuando estaba el presidente López Obrador en el 2021, justo en esas elecciones intermedias les fue fatal en la Ciudad de México. Entonces, digamos que es momento de sí o sí meterse a los temas del partido, reforzarlo, y ya decías que con gente muy cercana. En esta Comisión Nacional de Elecciones, pues no solamente, por supuesto, está Citlali, también está la presidenta nacional de Morena, que es Luisa María Alcalde, está el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que es Andrés Manuel López Beltrán, y está también la secretaria general del partido, que es Carolina Rangel, y también está Alfonso Durazo, que es el titular del Consejo Nacional de Morena. Entonces todos ellos van a tener muchísimo trabajo, porque el próximo 22 de junio Morena estableció como día para empezar a elegir a sus candidatos. Entonces serán semanas bastante intensas, tensas para el partido. Hay que llegar a acuerdos donde sí y donde no se van en alianzas, y ya sabes, el método es la encuesta, que siempre deja a unos contentos y a otros no tanto. Así es, pues ya veremos, es una jugada muy interesante. Lo que sí es un hecho es que Citlali Hernández está hecha a la medida de la vida política, así es que podría descansar tanto el partido como la propia presidenta. Hay quienes dicen que este movimiento viene dirigido desde altas esferas. Podrían descansar porque hay experiencia y seguramente mucha confianza en Citlali Hernández. Ya también veremos si el tiempo, si las condiciones dan para que pues se refuercen los cuadros de Morena, pues ya pensando hacia 2027. Lo que sí, Morena no solo se prepara para competir, Lidia, se está reordenando, una cosa muy importante, para no dividirse, porque en política el mayor riesgo no siempre está afuera, Parece que la oposición ni siquiera pinta. El verdadero reto es dentro, y la clave hacia 2027 será si logra mantener la unidad sin sacrificar control. Bueno, mientras los partidos se organizan rumbo a 2027, Lidia, también quien tiene que reorganizarse y hacer cuentas es el gobierno federal, porque el margen fiscal hacia adelante se está estrechando, y mira que lo que en algún momento dejaba muy buenos recursos, muy buenos dividendos para las finanzas públicas, hoy cada vez está más lejos de serlo. Hasta cierto punto tiene sus ventajas. Lo que sí es que los ingresos petroleros, México de alguna manera tenía buenos recursos por esa vía, van a dejar la lista de los billonarios el próximo año. Todo esto porque las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los precriterios generales de política económica para el próximo año, pues establecen que se van a captar 911,000 millones de pesos por ingresos petroleros. Esto significa, Beto, a audiencia, una caída de casi 300,000 millones en comparación a lo probado del próximo año. Todos sabemos que el mundo está viviendo una situación compleja por el tema de la energía, y pues México tampoco está exento. Y mira, ahora México va a estar, como decías, por debajo del billón de pesos, como sucedió en 2024. La nota de Dainzú Patiño tiene una gráfica súper hermosa, porque además trae ahí el costo del barril de petróleo, pero también nos deja ver que justo en 2024 pues vino una caída, también bajó de este billón de pesos, y pues esto fue después del 2021, 22, 23 y 25, que registraron recursos por arriba del billón de pesos. Sí, mira, para que entendamos por qué ya se están previendo menos recursos, es aritmética simple, Lidia, y es porque, a ver, hoy el precio del petróleo está, digamos, presupuestado que arroje, digamos que cuando se venda se haga en $77 por barril. Para el próximo año se va a vender en $55 por barril. Esto porque hoy el conflicto que hay en Medio Oriente ha disparado el precio del petróleo, pero Hacienda está previendo que esto ya no va a suceder, que este conflicto ya no lo vamos a tener y tenderá a bajar el precio del petróleo. Por esa razón vas a vender tu petróleo en menor. Pero otra razón es que México cada vez está exportando menos petróleo. La apuesta es básicamente que tu petróleo abastezca tu mercado nacional y tener que salir a vender menos. Entonces esas
son, digamos, dos factores que van a explicar esta baja de los ingresos petroleros. El tipo de cambio, aunque sí se anticipa un poquito más alto en 2027 versus 2026, no va a lograr compensar esta diferencia. Pero, a ver, hay un punto interesante, Lidia, y me parece que qué bueno que México deja de ser dependiente de un ingreso como el petróleo, un ingreso que en algún momento se tendrá que agotar este recurso. Los recursos no son infinitos, así que México tiene que mirar hacia otras vías para hacerse de recursos. ¿Cuáles son? Normalmente pues los ingresos tributarios es una de las formas en las que tendrá que mirar para el gobierno, la Secretaría de Hacienda, tal vez el SAT, pues para hacerse de esos recursos que ya no van a venir por la vía del petróleo. Lo que sí es que tendrán que venir una ingeniería fiscal muy inteligente para pues resarcir esto, pero me parece bien que ya no seamos tan dependientes del petróleo. Sí, sobre todo, como lo dices, viene o tendría que venir esta reingeniería fiscal. Sin embargo, el gobierno federal, por lo menos los últimos 2 presidentes que hemos tenido, pues han estado o han manifestado su postura en contra de una reforma fiscal. Ellos dicen que todavía queda mucho margen para que se puedan seguir pagando impuestos, y en este margen, Beto, es, por ejemplo, el uso de la tecnología y, por supuesto, también que hagan más accesible que un ciudadano pueda pagar sus impuestos, porque pues la obligación la tenemos. Y mira, esto de lo que va a pasar con los ingresos petroleros, para el próximo año bajarían en proporción del PIB, más o menos del 3.1 esperado para este año 2026 a 2.3. Estamos hablando de que es uno de los niveles más bajos en los últimos 10 años. Así es, al final depender menos del petróleo es bueno, suena bien, Lidia, pero también implica cobrar mejor los impuestos y sobre todo el gobierno también otra tarea que tendrá que hacer, y creo que esa es más importante, ¿eh? Luego nada más pensamos en los impuestos, pero creo que la otra tarea es que gasten con más eficiencia. En fin, de temas económicos, ¿te parece? Y sobre todo de decisiones que se habrán que tomar. Lidia, está muy interesante también cómo han cambiado las decisiones de inversión, pero las personales, y cómo es principalmente en el tema de comprar una casa. No sé si en algún momento de tu vida te pasó por la mente hacerte de una casa en otro lugar que no sea la Ciudad de México, porque quizás es más barato, porque quizás estabas pensando en tu futuro, irte a descansar. Lo que es cierto es que Acapulco, que ha vivido, digamos, una crisis entre temas de inseguridad, temas relacionados con fenómenos climatológicos, se ha apagado ese brillo que tenía. Sin embargo, tienen una ligera luz, y sobre todo está relacionada con el mercado inmobiliario. El sueño millennial de la casa en Acapulco se mantiene con vida a su sector inmobiliario, Lidia. Yo no tengo casa en Acapulco, Beto, pero por supuesto que me gustaría, y por supuesto que tengo algunos amigos que tienen, pero no invitan. Yo ya por ahí la queja, ¿verdad? Pero es cierto. Fíjate que Diana Zavala hizo una nota sobre cómo está el asunto inmobiliario en Acapulco, y es muy interesante porque quienes están adquiriendo vivienda, primero me gustaría decirte que sí ha habido una caída, porque mira, de 4,000 escrituraciones de vivienda, pues bajaron de 2019 a 2025 a 2,400. Estamos hablando, por supuesto, de que hay una caída casi del 50%, pero quienes sí siguen comprando o quienes han estado comprando en Acapulco, nada más ni nada menos que son los millennials, que son más o menos personas de entre 36 y 42 años. Ellos, sobre todo porque muchos ya lograron acabar de pagar su primer crédito, entonces optan por utilizar los recursos que tienen guardados y pues dicen, me voy a comprar una casa de descanso, y te anima mucho pues que es un lugar que está más o menos a 5 horas de la Ciudad de México, puedes ir por carretera, por supuesto, tienes ahí la playa, sol, arena, y parece que es el sueño, ¿no? de muchos para que te puedas ir en tu fin de semana, tus vacaciones, y muchos de los que han estado comprando justamente provienen de la Ciudad de México. ¿Qué será? ¿Que el estrés nos lanza para allá? El estrés, la cercanía, Lidia, sí, yo seguramente creo que esos son los principales factores. Y otra tendencia que se está dando es que 7 de cada 10 viviendas que se vendieron en 2025 fueron de mercado secundario. O sea, estamos hablando de propiedades de reventa. Esto también es una tendencia nacional, pero se pronuncia, o sea, se observa muy, muy acentuado en Acapulco. Entonces, bueno, son tendencias que se dan
también, probablemente sí, como bien lo dices, el tema del estrés, pero también que está, digamos, flexible el precio allá en Acapulco, hacen que sea atractivo y mucha gente sí está pensando más bien en Acapulco como esa segunda casa, ¿no? Esa casa de descanso o esa casa que también estás viendo que te puede servir para tener una rentita, porque la puedes poner a disposición de turistas, de gente que va y se da una vuelta el fin de semana. En fin, también hay quienes lo ven con esa mirada. Acapulco, Lidia, ya no vive el boom inmobiliario, vive de nichos. Los millennials, como aquí lo decimos, sostienen la demanda, pero eso no alcanza para detonar crecimiento en esa entidad. La gran pregunta es si la reconstrucción atraerá inversión o solo compradores emocionales. Pero bueno, Lidia, no todos son señales de desaceleración, también hay historias donde la ciudad y la economía encuentran nuevos caminos. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Y justo en esa línea, este fin de semana vimos una postal distinta en la Ciudad de México. Lo adelantamos al principio de este episodio. Fue un domingo deportivo. Tú y yo corrimos, Lidia, como nos gusta cada fin de semana, pero hubo quienes prefirieron darle duro a la bicicleta, porque cuéntanos qué ciclovía se inauguró y que ya pueden pues pedalear aquellos que gusten de andar en su bicicleta. Sí, es una gran noticia para todos aquellos que aman la bicicleta, entre ellas yo. A mí me gusta muchísimo andar en bicicleta y fue inaugurada la ciclovía Gran Tenochtitlan. Ayer en el Zócalo de la Ciudad de México, de hecho se creó una silueta de una bicicleta monumental. Ahí estaban los ciclistas y fue bastante pues emotivo. Además, fíjate, la jefa de gobierno Clara Brugada decía, esa ciudad fue creada para conductores, pero ahora estamos dándole más espacio a las bicicletas, que es un medio de transporte que también con la pandemia pues creció. Y en la cobertura de nuestra compañera Shelma Navarrete, pues estuvo bastante interesante porque aparte le decían que mucha gente prefiere utilizar la bicicleta por seguridad, prefieren incluso no ir en un taxi, por ejemplo, sola o solos y utilizar mejor la bicicleta, ya sabes, es económico, haces ejercicio, te acerca a los lugares y esta ciclovía pues ya entró en operación, te va a llevar desde el centro histórico hasta el Estadio Ciudad de México sobre calzada de Tlalpan. ¿Quién lo diría, no? Esta calzada llena de automóviles. Así es, Lidia. Estamos hablando de 16 kilómetros, ya en la redonda son 32 kilómetros, pero pues una muy buena rodadita para quienes gustan de hacer ejercicio. Es creo que muy transitable y además ahora con motivo del Mundial de Fútbol, pues creo que va a ser una manera mucho más eficiente de llegar. Ayer tan solo fueron 10,000 ciclistas y patinadores también que acapararon esta vialidad tan importante de la Ciudad de México. Y qué bueno, Lidia, porque no solamente estamos hablando de los beneficios de llegar, pues, digamos, más temprano, de la seguridad que ya pueden tener los ciclistas de pues viajar a través de una vía mucho más trabajada para eso, para que puedan por ahí pedalear, pero también tiene beneficios desde luego para la salud. En lo personal pues hay que hacer más ejercicio y también por el tema de a favor digamos de esta agenda del medio ambiente. Entonces creo que tiene todas las virtudes este proyecto de la Ciudad de México. Vamos a darle también mucho seguimiento, Lidia. Lo importante es que nuestra ciudad está cambiando la forma en la que nos movemos. Creo que esto es muy positivo, más movilidad, más saludable, más sostenible. Creo que vamos en el camino correcto. Lidia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Beto. Buen día y buena semana para todos. Y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.